Muy bien, Manuel, igualmente feliz año, te mando un abrazo fuerte a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan, con el placer de iniciar con trabajo, con salud, ¿no? Que es lo más importante, y en compañía de los seres queridos. Y aquí ya listos para darles, mi querido Manuel. ¿Alguna de tus uvas consistía en generar tolerancia a la droga letal, como la generan en el New York Times? Dicen por ahí, leo a José Hernández, monero de La Jornada, decir que en el New York Times los reporteros pues ya empezaron a generar tolerancia al ridículo, lo cual no es tan bastante alejado de la realidad. Antes de cualquier respuesta, querido César, conseguimos un video en donde en los propios Estados Unidos un policía está manipulando evidencia que contiene fentanilo. Y al estar manipulando la evidencia sin la protección adecuada, este pobre oficial, al entrar en contacto con la droga, sufre los efectos de la misma y básicamente sufre un desmayo, una decaída, a la cual tiene que ser prontamente pues, asistida con sus compañeros oficiales. Si esto le pasa a una persona, querido César, que no tenía pues, la protección adecuada, ¿qué esperar con pues, la nueva Louis Lane, que es Natalie Kitroff, y que con ya cualquier máscara o recubrimiento de manga larga no les pasa absolutamente nada, César? Mira, Manuel, yo ya he explicado un poco qué es lo que yo opino ahí, y trataremos de ser a lo mejor lo más objetivos posibles. Lo que pasa es que muchas veces ves a los comentócratas, ¿no? Y a algunos medios de comunicación que se les olvida que ser objetivos es con B de burro, ¿no? Y ellos no son objetivos. Esto es muy sencillo y aquí no es por defender a nadie, no es que nosotros tengamos experiencia en cómo se elabora el fentanilo, pero sí conocemos, ¿no? A lo mejor varios de los ingredientes que tienen que llevar, y para que la gente lo pueda entender. 2 miligramos es para una dosis que si es más de 2 miligramos, la dosis puede ser mortal, o es mortal más bien. Por eso es que científicamente es imposible que ellos señalen que el cuerpo ha generado tolerancia cuando están cocinando, en teoría, 10 kilogramos de fentanilo, que es cerca de poco más de 2.500 dosis. Imagínate tú de la cantidad de productos químicos de los que lleva el fentanilo, de los que estamos hablando, para que esta persona lo pueda manipular con tapabocas de tela. O sea, ni siquiera estamos hablando de cualquier otra cuestión. Tapabocas de tela, lo estamos viendo en el mismo video. Además, están tomando cerveza. Tú te imaginas, ¿no? La coacción de esos químicos, mi querido Manuel, que obviamente pues queda impregnado, y además se sabe que también hay una afectación por parte de los ojos mismos que no tienen ningún tipo de protección. Con el debido respeto, es lo que yo decía, trataremos de no ser mala leche y de pensar que efectivamente, ¿no? Las periodistas del New York Times buscaron a personas que les hicieron creer que ellos se dedicaban a cocinar el fentanilo. Dime qué interés podría tener para estas personas, en teoría, ¿no? Estos cocineros, el dejarse fotografiar, el dejarse grabar, el mostrar más o menos cómo es la elaboración del fentanilo, porque no es el fentanilo que nosotros conocemos quirúrgico, ¿no? Que es el Fenodit, que se utiliza a lo mejor para poder anestesiar a una persona y varias cuestiones. No tiene nada que ver ese fenodito, ese fentanilo con el que se termina comercializando en las calles ya como una droga. Aquí estamos hablando, mi querido Manuel, de que es humanamente imposible que una persona pueda recibir esa clase de dosis por más que su cuerpo haya creado inmunidad. Y muchos, he escuchado todo tipo de comentarios, ¿no? En las redes sociales, incluso de varios periodistas, medios de comunicación y comentócratas diciendo, es que qué interés del gobierno mexicano de tratar de denigrar o de atacar el reportaje que hace el New York Times. Con el debido respeto, para que la gente lo pueda ubicar, veamos cuáles son los objetos que se utilizaban en el laboratorio de Vancouver, en Canadá, o el de Tijuana, ¿no? Para que puedan ver la gran diferencia que existe, cómo de forma industrial tú te puedes poner realmente a elaborar el fentanilo y todas las medidas de seguridad que se necesitan, no porque el narcotráfico cuide a su gente, porque eso no tiene absolutamente nada que ver. Es por el hecho de, dime, si supuestamente dentro del mismo reportaje señalan
que estas personas, nada más de cocinarlo, les alcanzó para comprar un helicóptero, un avionete, que ganan unos cuantos millones de dólares al año, dime qué interés podrían tener ellos de arriesgarse a ser grabados, filmados en la elaboración del fentanilo. Y yo puedo entender, Manuel, que tú y las personas que nos ven, así como yo, pues no sepamos quiénes son las personas que están cocinando. Pero te imaginas tú, los líderes de las facciones de este cartel de las drogas, que sí los conocen, que conocen su fisonomía, que conocen obviamente cómo se ven, la voz, etcétera. Entonces, yo no entiendo cómo ellos arriesgarían la libertad y la vida por darle un reportaje a un par de periodistas del New York Times, ¿no? Me parece que está fuera de toda lógica, pero además, Manuel, me parece todavía absurdo el por qué no decir que a lo mejor hubo una contraprestación. Algunas personas hablan de que se pagaron $250,000, algunos otros hablan de 100,000. Yo lo que creo, con el debido respeto, Manuel, es que la chamaquearon. ¿Y la chamaquearon por qué? Pues porque obviamente tú no sabes, yo no sé, y ellas no saben cómo se produce el fentanilo. Segundo, me parece sacado de una serie de ficción como de Breaking Bad, en donde vemos que están tomando las cervecitas, porque están ahí destapadas, están tomando las cervezas. Vemos la salsa Valentina, la salsa Tabasco por ahí, que dices, bueno, no, como en Breaking Bad, es que este es el ingrediente secreto para que sepan más sabroso. Yo, con el debido respeto, tratando de ser objetivo, supongamos que ellas creen que realmente así se elaboró el fentanilo. Entonces, yo creo que la pregunta más importante sería, si así realmente se puede generar el fentanilo y se puede cocinar, pues ¿para qué necesitan hacerlo en México si lo podrían hacer directamente en Estados Unidos? Exactamente. ¿No? Exactamente. O sea, si hay una receta, si es tan fácil hacer fentanilo, pues entonces los estadounidenses empezarían a fabricarlo por sus cuentas. ¿No es así? Así es. No necesitas hacerlo en México, y menos en el estado de Sinaloa, para posteriormente trasladar a los Estados Unidos. Y dirán, bueno, es que en Estados Unidos es mucho más complicado a lo mejor conseguir los materiales. No, es exactamente lo mismo. Incluso se ha demostrado, ¿no?, que incluso en Estados Unidos es más fácil obtener por medio de laboratorios legales, ¿no? Todos estos, ¿cómo se llama? Ingredientes que se necesitan, todos estos. Walmart, y que incluso lo hacen por medio de Canadá. Hay que recordar algo, la forma y por qué en Estados Unidos a lo mejor las repercusiones con Canadá no han sido tan grandes, con todo y que ya se ha demostrado que gran porcentaje de los precursores químicos y de las drogas como el fentanilo entran por Canadá, es porque Canadá lo que hace es que, como tiene una frontera mucho más grande, la frontera más grande del mundo con los Estados Unidos, ellos lo que hacen es, tienen oficinas de los Estados Unidos en Canadá para revisar a los ciudadanos canadienses. Y lo que hacen es, ya es tu responsabilidad lo que ingrese, y eso que es en territorio canadiense, cosa que han querido hacer con México desde hace muchos años y que en México nunca se le ha permitido, porque se respeta la soberanía mexicana. Por eso el canadiense dice, pues si entra la droga es problema tuyo, porque tú eres quien administra estas aduanas desde territorio canadiense para ingresar hacia los Estados Unidos. Por eso ellos no pueden decir, es que nuestro problema es con Canadá, porque entonces sería problema de las mismas autoridades norteamericanas. Pero con el debido respeto, mi querido Manuel, se nota claramente que la chamaquearon, porque es humanamente imposible que ellos puedan, por más tolerancia que haya generado su cuerpo, absorber esa cantidad de producto químico que supuestamente es para la elaboración del fentanilo, porque entonces perderían la vida o tendrían gravísimas afectaciones para la salud. Y resulta que es como si hubieran fumado un porro, que dicen, pues ahora sí me pegó, déjame salir a tomar aire, no pasa absolutamente nada. Si es así de fácil hacer fentanilo, con todo respeto, Manuel, ¿para qué lo hace en México? Hazlo en Estados Unidos, mejor en cualquier cocina de cualquier casa. Cada día certifico que eres un buen hombre, querido César, porque tú dices las chamaquearon, pero otra de las características de los abogados es que tienen una memoria de espanto, tienen muy buena memoria, que no es... Somos como las computadoras, mi querido Manuel, no tenemos corazón, pero tenemos harta memoria. Sí, efectivamente. Bueno, esa harta memoria, a ver que me ayude, que no es Natalie Kitrov, la misma que envió una carta a Palacio Nacional dirigida al presidente, al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador,
pues voy a decir solicitar, cuando en realidad más bien es amenazando, que si no le contestaba en un plazo de 48 a 72 horas, iba a publicar un reportaje del mismo estilo también en el New York Times. Es la misma autora de este reportaje. Es correcto. Bueno, uno se preguntaría entonces cuál es la connotación, suponiendo de verdad que, suponiendo, no es el caso, es obvio que no es el caso de que esto no tiene un sesgo político ni una connotación de golpeteo, pero suponiendo que sí, César, ¿de parte de quién? Mira, esto queda completamente claro. A ver, hay que entender algo. En México hemos visto cómo la oposición realmente no tiene peso ya en la opinión pública. Esa es una realidad. Es incluso más interesante cuando se andan peleando al interior del gobierno o en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores los mismos de Morena. ¿Por qué? Porque la verdad es que no existe la oposición en este país. Y hay algunos pocos, a lo mejor comentócratas todavía, algunos medios de comunicación, algunos pseudoperiodistas, que pueden todavía generar ciertas controversias. ¿Qué es lo que necesitan hacer? Pues a lo mejor utilizar a un medio internacional para que la noticia sea retomada. Pero eso es algo que hemos visto, que comúnmente lo han intentado hacer durante todo el sexenio pasado, mi querido Manuel. ¿Cuál es la intención? Incluso ellas sabían que iba a ser muy atacado este reportaje. Me parece que incluso es exageradamente sencillo. Ellos están haciendo una aseveración que no pueden comprobar, porque es lo que yo te decía. No es lo que yo diga. Hoy vimos a una teniente de la Armada de México, química, donde explica técnicamente por qué es imposible el que una persona, ¿no? Con estos tapabocas de tela, que realmente era para ocultar, ¿no? Su cara, más que para protegerse, simple y sencillamente no podrían haber estado ellos cocinando fentanilo porque es físicamente imposible, hubieran perdido la vida o hubiera habido desvanecimientos y hubieran tenido que ser atendidos de gravedad en un hospital. Situación que no sucedió, pero me parece que el impacto que ellos buscaban era incluso salir a decir que el mismo gobierno utiliza voces como la tuya o la mía, que no nos tragamos una situación como esta, para salir a tratar de desacreditar un medio de comunicación. Me parece que ellos ya entendieron que esa es la forma como pueden hacer muchísimo mayor ruido. ¿Por qué? Porque la realidad es que seguimos hablando esta noticia, este reportaje salió hace 3 días, seguimos hablando al día de hoy sobre esto. Simple y sencillamente porque la intención era ese rebote, ¿no? Para que pegue y que entonces salga el New York Times a tratar de victimizarse. Hay que recordar algo, incluso cuando le piden al presidente, en aquel entonces todavía presidente López Obrador, que tenía 72 horas para dar respuesta, era sobre dichos de terceros, mi querido Manuel. ¿De dónde me vienen a decir, y para que entiendan cómo es la ley en México, por qué no han metido a la cárcel a Anabel Hernández? Porque ella dice que un tercero le dijo que estuvo con tal persona. Y así es como ella lo publica, aunque posteriormente lo asevera y lo asegura, pero siempre con los dichos de terceros. Legalmente los testigos, ¿no? Oyentes o las versiones de terceros legalmente no tienen sustento jurídico. Como no tienen sustento jurídico, pues es la misma forma de tratar de decir nosotros fuimos, nosotros hicimos. ¿Por qué? Porque incluso si eran desmentidas, como acaba de suceder, digo, es más que obvio, tomándose la cervecita, ¿no? Y resulta que lo que estás cocinando no va a caer dentro de la cerveza. O sea, imagínate, 2 miligramos son una dosis suficiente para matar a una persona y resulta que estás cocinando sin ningún problema para llegar y tomarte la cerveza y no pasa absolutamente nada. Digo, por lo menos si vas a decir por lo menos hay que agradecer a Loret cuando hace sus montajes que tiene un poquito más de lógica, ¿no? Aquí sí las chamaquearon o ellas, ¿no? Buscando ser chamaqueadas, lo hicieron de esa forma. Porque entonces, a ver, seamos claros, ¿dónde está la contraprestación? Resulta que querían ser famosos los cocineros y que por eso llegaron y dijeron, o a lo mejor andaban quedando bien con los reporteros porque estaban muy guapas. No tiene lógica, Manuel. ¿Cuántas entrevistas suele dar el cártel de Sinaloa, César? Así, a cualquier medio del mundo, a la BBC, al New York Times. Yo creo que sí hemos visto de personajes importantes del cártel de Sinaloa que dan entrevistas en 10 años, unas 5 personas, son muchas. Y resulta que aquí, digo, estamos hablando de personajes de bajo nivel, ¿no? Porque en teoría son cocineros y todo, pero lo que dan a entender es, en México no hay nada más que nos dediquemos al narcotráfico, ¿no? Pero eso nos ha alcanzado para comprar un avioncito privado, un helicóptero, caray, ¿no? Como si fuera tan fácil y en cualquier lugar vas y compras un helicóptero y no hay mayor problema, ¿no?
pero aparte el que pues de la nada ellos están arriesgando todo, porque imagínate, ahorita la situación en Sinaloa está tan caliente, está tan complicada. Ellos dan ciertos datos de que supuestamente había existido el decomiso, ¿no? De un laboratorio grande que era donde los iban a llevar, y curiosamente no coinciden los datos que ellos están dando con fechas anteriores a que hubiera podido haber un operativo en donde se hubiera incautado un laboratorio de las características que están hablando. Eso es como para darle, ¿no?, solidez a la investigación. Ellos hubieran podido decir, íbamos a ir en tal lugar, pero en tal fecha el ejército mexicano o la Armada de México llegó y hizo tal operativo. No, simple y sencillamente es poner la noticia con el debido respeto. Es más, cualquiera de las notas que yo elaboro todos los martes para la silla rota, mi querido Manuel, traen más datos, ¿no?, convincentes que lo que publicaron en el New York Times. Por eso te digo, sin tener mala fe, sin tratar de pensar mal, sin tratar de pensar que fue a lo mejor una investigación inventada, quiero pensar que las chamaquearon, que ellas dieron dinero, pagaron por esta entrevista y les hicieron arroz con leche y después lo pintaron de azul. ¿Por qué? Porque humanamente es imposible, porque aparte después dicen que como ya hay varios precursores químicos que no están consiguiendo, pues entonces ellos ponen otro tipo de productos como acetona, veneno para ratas, etcétera. Entonces, si tú ya no creas el fentanilo, pues entonces ya no es fentanilo, ni siquiera son metanfetaminas. ¿Sí me explicó? Pero es como la intención de crear esa idea para que en el chat de las tías y en gran sector de la población norteamericana, que con todo respeto hay mucha ignorancia en muchos temas como este y en muchos otros, se creen cualquier cosa que les digan sin verificar la información. Porque cuando tú hablas, y te lo digo porque tuve un debate con algunos conocidos, ¿no?, que son ultraderechistas, y le dije, a ver, tú eres médico, pregúntale a un químico si lo que tú me estás diciendo tiene lógica. Y me dijo al otro día, tienes razón, me dijo que es humanamente imposible que hubieran estado cocinando una droga con esas características sin que hubieran caído muertos. Ya deja tú que hubieran podido, bueno, sin tener el equipo necesario, iban a quedar muertos. Incluso la forma como lo estaban manipulando no es manipulable, por eso vemos que los laboratorios, ¿no?, que hacen ese tipo de drogas, pues sí tienen otro tipo de utensilios, pero aquí no, aquí haz de cuenta que en cualquier cocina yo ahorita no tengo nada que hacer, me pongo a cocinar fentanilo si supiera la receta y supiera. Entonces imagínate, ¿no? Así es. Es más, ya traes mayor protección, mi querido Manuel, con eso que lo que sacaron los supuestos cocineros, ¿no? Entonces, así de ilógico. Y el problema es que hay gente que sí se lo cree y entonces sale a decir, malditos chairos defendiendo narcotraficantes. Bueno, yo primero muerto que andar defendiendo narcotraficantes, pero me parece increíble que no le pongas un poco de rigor a una entrevista, a un reportaje, y que todavía te lo quieras creer cuando tú mismo puedes cuestionar. Oye, a lo mejor el reportero, y es lo que yo te decía, no quiero ser mala leche con el reportero, pero oye, sí, de que se chamaquearon a los reporteras, se las chamaquearon, porque lo que están diciendo es humanamente imposible. Pregunta que conecta con el futuro. Los laboratorios de fentanilo o las historias de laboratorios de fentanilo en México le es bastante conveniente al hombre que en 18 días asume el poder en los Estados Unidos. Donald Trump entrará en poquito más de 2 semanas al poder, o es, en teoría ese es el plan. Simbolismos de repente suceden, como la explosión de una camioneta Cybertruck modelo bebé hijo, capital de uno de sus principales socios, Elon Musk, enfrente de otro símbolo de su ego, como es la Trump Tower, allá en Nueva York, en los Estados Unidos. ¿Qué opinas que va a pasar en torno a la seguridad y a los acuerdos de colaboración con los Estados Unidos? Trump hace unas semanas decía, mientras nosotros estábamos de vacaciones, decía Trump que en cuanto él llegara, ahora sí iba a firmar una orden ejecutiva para que a todos los cárteles se les considerara como terroristas. Pues se acomoda bastante la narrativa del próximo mandamás en los Estados Unidos, pero ¿cuál crees también que sea la postura del gobierno mexicano? ¿Habrá choque de trenes o habrá colaboración? ¿En qué sentido, César? Mira, me parece, Manuel, que esto es política, ¿no? Entendemos que Trump lo que trata de buscar es presionar, no solo lo ha hecho con México, ya lo hizo también con Canadá, con la Unión Europea, con China,
con todos los países que se dejan. Él ya llegó y amenazó a todo el mundo que iba a subir aranceles y que iba a haber varias situaciones por ahí que porque iban en contra de los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Hay que recordar algo, mi querido Manuel. Lamentablemente, pues nosotros somos vecinos, ¿no? De pues, el país que se puede denominar como el actual imperio, ¿no? A nivel mundial. Y que obviamente ya existen contrapesos como lo que es China, lo que es Rusia, lo que es los BRICS, ¿no? En donde todo este grupo de países en bloque pues, tratan de proteger su economía y ir en contra a lo mejor de los intereses globales de los Estados Unidos. Pero aquí hay una cuestión muy sencilla. Estados Unidos tiene muchos temas con México y me parece que la forma más fácil de atacar a México es hablando de los grupos criminales. Y te voy a explicar algo. Para todos aquellos que quieren aplaudir y decir, sí, que Donald Trump señale y el Congreso de los Estados Unidos que los grupos del narcotráfico mexicanos y pues, me imagino que también de otros países, pero en específico los mexicanos, realmente son células terroristas, ¿no? Son grupos terroristas. Ok, para que entiendan cómo funciona la ley, incluso la ley interna de los Estados Unidos y las leyes internacionales, el gobierno de los Estados Unidos lo primero que tendría que hacer es iniciar con todos aquellos personajes que cooperan y trabajan con un grupo terrorista que se encuentra en el exterior, en este caso los carteles mexicanos. Para que quede claro es, primero tendrían que ir contra todas las empresas que le venden armas a los narcotraficantes mexicanos, tendrían que ir contra los socios de los narcotraficantes mexicanos en los Estados Unidos, contra las empresas que se lava el dinero del narcotráfico que llega proveniente de las drogas de Colombia y de México hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque así es como opera y posteriormente entonces sí tendría que ponerse de acuerdo con el país receptor, en este caso el país en donde se encuentra supuestamente el grupo terrorista, para coordinar esfuerzos e ir en contra. No es como todo el mundo ha pensado que de repente un día nos vamos a despertar y los US Marines ya van a estar invadiendo México y los boinas verdes van a estar yendo contra los criminales. Porque incluso las leyes internacionales no funcionan así. Yo sé que en los sueños más húmedos, a lo mejor de los ultraderechistas y la oposición de este país, ellos soñarían con que algo como esto sucediera. De que ellos están presionando y que todas las muestras nos dan de que van a querer tener injerencia en la política criminal del gobierno mexicano, pero por supuesto, pues estamos viendo a quien ya nombraron, ¿no? Que va a ser el nuevo embajador de los Estados Unidos en México, pues es un agente de la CIA, porque no existen exagentes de la CIA. Estamos hablando de una persona que fue militar, que fue de fuerzas especiales, que abiertamente trabajó con la agencia de inteligencia de los Estados Unidos, que es la CIA, y que además ya tiene un antecedente como embajador de los Estados Unidos en El Salvador, y que vimos cómo fue el cambio drástico de Bukele respecto a la política criminal para manejarse en su país. Y sé que muchas personas aplaudirían ese hecho. Y créeme que yo no tengo ningún problema en que vayan con todo en contra de todos los grupos criminales. El problema es que si en México hemos visto abiertamente que siempre a quien se criminaliza no es al delincuente, sino a la autoridad, pues entonces estarían hablando de que ahora sí estamos, ¿no?, ante el autoritarismo, y que ahora sí el gobierno está violando los derechos humanos, porque aparte en México ningún narcotraficante dice que es narcotraficante. Todos salen a decir que esto es una cuestión política, que me están atacando, yo no tengo nada que ver, ¿no? Obviamente las armas, las drogas y el dinero que encontraron me lo plantaron porque eso no era mío. Y lo hemos visto ahorita con tanto presidente municipal y con tanto empresario y presuntos delincuentes, ¿no? Que están ligados a... La alcaldesa, perdóname la interrupción, de este municipio del estado De allá de Michoacán. Ocolmán, si no me equivoco. Sí, allá en Michoacán. Abiertamente felicitando y dándole las gracias a Nemesio Segura Cervantes, al Mencho, a sus dos hijos y al Delta 1, que es el encargado de plaza y que además estaba en una relación sentimental con su prima hermana, que había sido presidenta municipal antes que ella. Pues eso es nada más que lógico. Y luego escuchas a los dirigentes del Movimiento Ciudadano salir a decir que lo que se debería de hacer es legalizar las drogas para que entonces esa legalización de las drogas dejara dividendos al gobierno mexicano. Bueno, pues me parece que ellos sí lo que están buscando es que
pues terminen diciendo que el gobierno mexicano está tratando de proteger a grupos criminales, porque si esa fuera la ideología que se tendría que manejar, pues me parece que desde hace décadas se hubiera legalizado mejor las drogas y en vez de andarlos persiguiendo, pues los haríamos grandes empresarios y empresas transnacionales a los grupos de narcotraficantes, pero la política criminal no es así, ni va a ser así, pero yo no veo a los medios de comunicación hablando de eso, y sí siguen hablando de que unas personas que hicieron arroz con leche y lo pintaron de morado y que engañaron a las periodistas del New York Times, resulta que ellos sí fabrican fentanilo en cualquier lugar, en cualquier parte, sin ningún problema, sin cumplir incluso con las características que cualquier ser humano puede tener, porque simple y sencillamente ellos son superhumanos. Ellos pueden inhalar, ¿no? Todo el fentanilo que quieran y no pasa absolutamente nada. Pero vemos a policías de los Estados Unidos que hacen ejercicio todos los días, que son sanos, que se cuidan, que cuando por manipular sin tener la protección necesaria, terminan casi, no solo se desvanece, sino que esta persona tuvo que ir al hospital y tuvo que llevar un tratamiento y que estuvo a punto de perder la vida, pero entonces no, esto es poco creíble porque pues acá en México lo podemos hacer todo a la mexicana y pues con todo respeto, mi querido Manuel, pues me parece que hay que ser muy estúpido como para creer eso. A lo mejor Sinaloa es el Chernobyl mexicano, solamente que hasta ahorita lo hemos venido a descubrir. Mira, Manuel, yo entiendo que los mexicanos tenemos una forma de ser completamente distinta a la mayoría de los ciudadanos en el mundo. El mexicano todos los días sale con la bendición de Dios, la pata de conejo, decir que sea lo que Dios quiera y venga, porque entre los delincuentes que te quieren robar, la policía que te quiere extorsionar, el jefe que te quiere pagar menos, los servicios públicos que no funcionan, el de la combi que te quiere atracar, el que te quiere cobrar más caro, en el metro. Yo sé que tenemos que vivir mil cosas y aún así somos tan hábiles que podemos sacarlo adelante. Y eso a lo mejor en ciertas regiones del país, pero en todos los lugares de nuestro hermoso México tenemos que salir todos los días con la bendición y todos los días salimos a jugarnos la vida y lo hacemos, pero eso no nos convierte, sí nos convierte en superhumanos, pero eso no nos convierte en que podamos tener capacidades especiales como Superman, donde no nos afecta el fentanilo cuando esté cocinando. Porque imagínate, si así de fácil se cocina el fentanilo, ¿para qué lo produces en México? Mejor mandas a los cocineros de Estados Unidos y que desde allá la cocinen y nos quitamos de problemas. Incluso nada más viéndolo como una cuestión de negocios, sería muchísimo más fácil y con menos riesgo. Hace ratito estaban picando cebolla en mi casa y me puse a llorar, imagínate. No. O sea, imagínate, pero es que le faltó que le pusieran en el fentanilo, como le echan la salsita Tabasco y la Valentina, con eso ya se te quita para la chilladera, mi querido Manuel, y ya no tiene mayor problema. Querido César, una pregunta final. Con lo visto en 3 meses, tu proyección para los siguientes 12, a finales del 25, esperamos ya en enero de 2026, exactamente en un año. Reducción de la violencia en México ya con la estrategia de seguridad al full a cargo de Omar García Harfuch, como lo viste este diciembre, Navidad en Sinaloa, durmiendo en Sinaloa, estando bastantes días en el estado de Sinaloa. La presencia del secretario aminorará la ola de violencia en ese lugar. Sí, no, ¿qué va a pasar? Mira, me parece que sí, no, porque hemos visto incluso que los números han bajado. Hay que entender algo, es muy fácil opinar para mí porque yo me encuentro en la Ciudad de México. La gente que está en Sinaloa y que es la que está viviendo la violencia en el día a día puede tener un punto de vista distinto. Pero a diferencia a lo mejor de otros compañeros, yo sí viví en el estado de Sinaloa y sí tengo contacto con amigos y familiares que siguen viviendo allá y que me hacen vivir la radiografía de lo que sucede en el día a día. Me parece que el compromiso del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana lo estamos viendo desde el momento en que él pasa Navidad y Año Nuevo en el estado de Sinaloa, donde todos los días se para coordinar la estrategia de seguridad con el Gabinete de Seguridad Estatal y a su vez con las autoridades federales. Por supuesto que el delincuente vamos a encontrar oposición por parte de los grupos criminales. ¿A quién le gusta perder? ¿No? Hay que recordar, el decomiso más grande de fentanilo en la historia a nivel mundial se realizó en 2 hechos de investigación el mismo día en México. Y eso incluso fue reconocido por los más estridentes opositores de México en los Estados Unidos, ¿no? Por eso, yo te lo comentaba, me parece que era muy ambicioso el programa de los 100 primeros días del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, pero hemos visto que los resultados están ahí, por supuesto. Habrá días buenos, habrá días malos, veremos la reacción por parte de los grupos criminales y obviamente la estrategia que estará tomando el gobierno federal para
prepararse antes, ¿no? Recordemos que la seguridad pública es prevenir los delitos antes de que sucedan. Y para eso era importante que tuvieran facultades de investigación. Y hay que recordar que a partir del día de ayer, el 1 de enero de este 2025, se le dio facultades con la reforma del artículo 21 constitucional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a las policías en general para que tengan capacidades de investigación. ¿Qué significa esto? Para que no tengamos que esperarnos a que se presente una denuncia ante el Ministerio Público, que él le ordene a la Policía de Investigación o Policía Ministerial que inicie una investigación, y en este caso, pues se pierde la flagrancia de todo lo que se está investigando. La policía podrá realizar sus propias investigaciones, por supuesto, haciendo el conocimiento a las fiscalías, y entonces sí darle una continuidad a toda esa investigación para que cuando ya se soliciten las órdenes de aprehensión, la misma policía le lleve todo al Ministerio Público y le diga, aquí hay videos, aquí hay fotografías, aquí están todos los datos de investigación con los cuales nosotros estuvimos trabajando, le simplifica el trabajo al Ministerio Público, el Ministerio Público se puede concentrar en la solicitud de la orden de aprehensión o la orden de cateo, y los mismos jueces dicen que es un trabajo mejor elaborado, mejor hecho, y ese es un reconocimiento que también hay que hacer. Hemos criticado mucho al Poder Judicial, pero sí hemos visto, ¿no?, que han estado trabajando de la mano, por lo menos en lo que inicia en todos estos operativos en contra de la delincuencia organizada, y hemos visto una respuesta favorable por parte del Poder Judicial, tanto del Foro Común como federal. Es la primera vez que hemos estado viendo comunicados conjuntos de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, y que las detenciones se han calificado como legales. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. La gran mayoría de ellos han sido o porque venían con órdenes de aprehensión que se estaban autorizando o con órdenes de cateo, y que derivado de la orden de cateo había delitos en flagrancia por los cuales se detienen a las personas y se presentan ante un juzgador. Me parece, con todo respeto, que sigue siendo muy ambicioso el proyecto, pero que estamos viendo los resultados. Y eso que no tenían las facultades de investigación. Me parece que inicia una nueva etapa en México, mi querido Manuel. Por supuesto que tiene que haber mucha responsabilidad por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como del personal policíaco. ¿Por qué? Porque se podrían cometer también violaciones al debido proceso y a los derechos humanos. Pero entiendo la necesidad que tenemos de desarticular a grupos criminales. Y no solo a los grandotes, también a los medianos, también a los pequeños, que es lo que hemos estado viendo. No solamente van en contra de todas las cabezas de los grupos criminales internacionales y con presencia nacional, también están yendo contra todos estos grupos regionales que son los que roban, matan, extorsionan, cobran piso. Y me parece que eso es lo que más agradece al ciudadano. César Gutiérrez Priego, te agradezco mucho estos minutos, los primeros del año para los Reporteros MX. Me honra muchísimo que seas nuestro primer invitado. Fuiste uno de los más recurrentes en el 24, creo que vas a ser también uno de los más recurrentes este 2025. Será un año bastante interesante, no solamente para este proyecto, también sospecho que para ti. Querido amigo, entonces vamos a estar al pendiente, vamos a seguir con mucho interés tu carrera y todo lo que escribas en tus redes sociales. Te agradezco mucho, decirte lo obvio, que te envían muchos abrazos en el chat, les da mucho gusto volverte a ver, te envían muchos cariños, y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para estar al pendiente y al contacto de todo lo que se vaya suscitando este 2025, César. Por supuesto, mi querido Manuel, mira, mi cuenta de X, anteriormente Twitter, es @CésarGutiPri, es la que yo utilizo personalmente. Todos los martes escribo columnas de opinión en La Silla Rota, los jueves hago videocolumna para el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte, y obviamente pues, en los diferentes espacios libres como el tuyo, en donde participamos dando nuestro punto de vista. Y para mí también fue muy importante que iniciemos el 2025 trabajando en un medio, ¿no?, que quiero, que respeto, y pues obviamente con un amigo como tú, mi querido Manuel, y además con las personas que nos ven, y que pues, quiero agradecer que ahora que estuve de vacaciones, algunas personas me vieron con mis hijos, me saludaron gratamente, se portaron muy bien conmigo y me hacían el señalamiento de mándame un saludo con Manuel, lo veo mucho con Manuel Pedrero, me encanta verlo ahí, ¿por qué no has salido con Manuel? Y no sé si recuerdas que incluso te mandé un mensaje, te pregunté, ¿todo bien? La verdad es que yo no sabía que habías dejado te habías tomado unos días. No, les dije a la gente, no es que no quiera participar, es que simple y sencillamente no está trabajando. Pero la verdad, para mí siempre un placer, mi querido Manuel, porque acuérdate que esto es de compromisos, ¿no?
Yo, a diferencia a lo mejor de muchas otras personas, yo tengo que trabajar para comer, ¿no? Y si no trabajo, tampoco me puedo quejar, pero si no trabajo, pues no sale para pagar las pensiones, ¿no? Yo sé que van a sacar los violines, pero hay que pagar las pensiones. Mis hijos cada vez parece que me odian más, comen más, se van a escuelas más caras, ¿no? Y bueno, pues hay que echarle para adelante, no queda de otra, pero muy contento, muy orgulloso. Sí tengo que reconocerlo y lo hago públicamente a mi señora madre, que como me aguantó, porque yo que tengo 4 como yo, y un reconocimiento a sus madres. Es increíble ver a mis hijos que se pueden poner de acuerdo para agarrarse a golpes entre los 4 y que a los 4 les toque parejo sin ningún problema, y terminando y todos estén ya todos moreteados, se pongan a jugar como si nada hubiera pasado, ¿no? Recuerdo yo cuando convivía con mis hijos, pero la verdad es que esos pequeños momentos para mí son una felicidad, mi querido Manuel, y agradecerlo, que la gente cuando me ha visto, me ha tratado con mucho cariño y me hacen mucho mención de las participaciones contigo, mi querido Manuel. Así que un abrazo para ti, para la producción y para todas las personas que nos están viendo, mi querido Manuel, y éxito, que Dios nos dé salud y éxito, porque todo lo demás nos encargamos nosotros. Eso, César Gutiérrez, te vio mucho cariño a ti y a tu familia. Un abrazo, estamos en contacto. Hasta luego, Manuel. Es el abogado César Gutiérrez.